a Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo número 15, ¿sí? Versículo 22 que hemos leído hasta el verso número 30. De hecho, del verso 22 ¿sí? hasta el versículo número 25 fue motivo de estudio. Y dice el verso número 26 en esta noche para iniciar ¿sí? esta nueva instrucción bíblica. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre, dice ahí, Israel. Hay un término ¿sí? que se utiliza en el versículo número 26 por dos ocasiones. Si usted va conmigo a la escritura, encontrará el término que dice desechaste. Sí, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Dice el verso 26, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y amado hermano, está implícito de que Saúl, por medio de su accionar, le dio mayor validez a lo que sus soldados, su pueblo le demandó, que era la vida del rey y la del ganado, antes de lo que Dios le había ordenado. Mayor valor tenía para su corazón lo que el pueblo decía, sin lo que los ancianos decían, que lo que Dios le decía. Quisiera por favor que me acompañe al libro de a la carta de los Gálatas en el capítulo número 1. Gálatas capítulo número 1, verso número 10. Sí, un término que se ajustaría a esta realidad. Gálatas, sí, carta de los Gálatas, en el capítulo número 1. Gálatas capítulo número 1, versículo número 10. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo 1, versículo número 10. Dice ese texto bíblico: pues, hablando Pablo, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar, dice ahí, a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería, ¿qué cosa? Siervo de Cristo. Mi querido hermano, si Pablo también en muchas oportunidades, al igual que los mismos discípulos de Jesús, cuando ya comenzaron a ejercer el ministerio, se vieron confrontados en más de una ocasión frente a hombres que le demandaban de que pararan de predicar, de que pararan de proclamar a Cristo como el Salvador sí, de los judíos. Mas sin embargo, aun cuando la sentencia que se les daba era la muerte si no lo hacían, ellos prefirieron honrar más el mandamiento que la intimación sí, de los hombres, la intimidación sí, de los del Sanedrín. Mi amado hermano, pero para Saúl era mayor valor lo que decía el pueblo que lo que decía Dios. Cuando vamos, por favor, retomemos nuevamente el verso número 26 del capítulo 15 de Samuel. La Biblia dice que Samuel, a Samuel le respondió a Saúl diciéndole: no volveré contigo. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo Saúl a Samuel? Que lo acompañara para que el pueblo viera de que no había ningún problema entre el profeta, es decir, entre el representante de Dios y el rey. Es decir, una vida llena de apariencias. Mucha gente de hecho se acostumbra a vivir de apariencias espirituales. Cuando están en casa podríamos decir son perro y gato entre marido y mujer. No se pueden ver, no se pueden soportar. Siempre viven en discusión, viven en riña, en pelea. Pero cuando toca de ir a la iglesia, se agarran de la mano, sí, se abrazan y llegan como que si todo está bien. Pero por la apariencia.
simplemente para aparentar de que nada hay de inconvenientes en el matrimonio y que todo el mundo debe de ver puertas hacia afuera, que la relación está muy bien, diríamos, orientada. Pero mi amado hermano, si bien es cierto, pudiera engañar al pastor, a los hermanos, a los vecinos, a quien nunca dejaremos de engañar es a Dios mismo. No podemos, mi querido hermano, sin lavarnos exteriormente, manifestando un cristianismo falso, mientras que en la verdad de nuestra, diríamos así, de nuestro interior, nuestro cristianismo sí se cae por los suelos. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, sí, la apariencia de una vida cristiana nos ahoga y nos sumerge y no nos permite sin sacar, sí, o adelantar o caminar en el evangelio como Dios demanda? Muchas veces podríamos decir que hay personas, parejas que viven en fornicación, como se hablaba mucho de esto el día de ayer. Viven sin arreglar sus vidas, no se quieren casar, no quieren establecer un vínculo legal como la ley y como la Biblia lo demanda, pero caminan de esa manera pensando de que Dios sí tiene la obligación de aceptar la relación que nosotros le quisiéramos imponer. Mi amado hermano, yo sé que para muchos es hasta cierto punto pesado siempre trillar con estas mismas referencias, pero mientras usted se mantenga de manera obstinada en vivir como usted le dé la gana desde este púlpito, siempre tendremos que martillar sobre los mismos errores o pecados en los que el pueblo incurre. Mi querido hermano, recuerde que la palabra de Dios no es un dulce para nuestros oídos, sino un alivio y una medicina para un cuerpo y un alma enferma que necesita ser sanado. Mi amado hermano, la Escritura dice en el versículo número 26 que Samuel le dice a Saúl: no voy a volver contigo. Es verdad, él había confesado su pecado. Es verdad, él había proclamado con sus labios de que había transgredido, pero era un pecador consciente de su situación, pero no arrepentido. Recuerde que la semana pasada leíamos en Proverbios, y si acaso lo recordamos nuevamente, Proverbios capítulo 28, versículo número 13. ¿Qué dice ese texto? Acompáñeme por favor rápidamente, simplemente para volverlo a recordar. ¿Lo tiene? Proverbios 28, verso 13. Este texto lo leímos la semana pasada. El que encubre, ¿sí?, sus pecados no prosperará, mas el que dice ahí, el que los confiese, es decir, el que los declara, los proclama, obviamente delante de Dios, el que los confiesa y se aparta. Y ahí está también la llave, ¿sí?, de un perdón genuino o de un arrepentimiento genuino también, ¿sí? Es decir, debe de haber una proclamación, una confesión de labios, pero también debe de estar acompañada de una acción frente a esa confesión. Recuerde, Samuel está escuchando, ¿qué cosa? Bramido de vacas y balido de ovejas. Y en ambos, sí, mi querido hermano, se notaba que la presencia del pecado estaba, sí, más que evidenciado. Mientras tanto, vemos a un rey aparentemente diciendo que se lo perdone, pero no tomando correctivos frente a la desobediencia que se había llevado a cabo. En el versículo número 26 dice el profeta: porque desechaste la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Lea por favor conmigo el verso número 27. Verso 27 dice: y volviéndose Samuel, es decir, dejándolo ahí en su obstinación, porque recuerden, Saúl nunca dio su brazo a torcer. Y me recuerdo, sí, muy bien, un texto en Primera de Crónicas
capítulo 10, verso 13. ¿Se recuerda usted ese texto? Léalo por favor rápidamente. Saúl siempre fue un hombre obstinado, un hombre sí que nunca dio su brazo a torcer, y porque se mantuvo rebelde, Dios sí le dio en su paga la muerte. Habla rápidamente por favor con Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo número 10, luego sí de los Reyes. ¿Ya lo encontró? Primera de Crónicas, capítulo número 10, verso número 13. ¿Qué dice el texto bíblico? Ajá. ¿Cómo murió o por qué causa murió Saúl? Por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. Recuerde que la prevaricación es el continuo, ¿sí?, quebrantamiento de, en este caso, de la ley de su Dios. Prevaricó, y esa prevaricación por rebeldía lo condujo a la muerte. Mi amado hermano, Saúl sí perdió su credibilidad ante Dios. Cuando vamos nuevamente, si retomamos primera de Samuel, capítulo número 15, verso 27, volviéndose Samuel para irse, él se asió o se agarró de la punta de su manto, y dice ahí, se rascó. ¿Sí? Versículo número 28, perdón. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ahora, hasta ese entonces había una incógnita. Sí, si bien es cierto, había una sentencia de que el reino le sería quitado, por su obstinación y por su falta de, diríamos así, de entereza de aceptar la palabra de Dios, se adelantó el juicio a ese día. Mi amado hermano, parece mentira. La sentencia de que el reino de Saúl habría de ser, diríamos así, habría de dejar de ser, pero en un tiempo futuro, esta situación, mi querido hermano, se adelantó por la obstinación de este hombre. Dice el versículo número 25, verso número 28, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y usted sabe bien que habría un sucesor mucho más digno que Saúl. ¿Así cómo se llamaba ese hombre? David. Sí, un muchacho a la verdad. Dios siempre se valió, mi querido hermano, de hombres que pudieran llenar los estándares divinos. Pero es verdad, si bien es cierto, Dios da oportunidad a los hombres para poder servir, mi amado hermano, depende de nosotros mantener y aprovechar dichas oportunidades. Mi querido hermano, usted ha podido ver no solamente a través de la vida de este hombre, de Saúl, sino de otros personajes más. Por ejemplo, se me viene a la mente este hombre llamado Jonás. Dios tenía muchos profetas, pero mi querido hermano, Dios siempre fue un Dios de oportunidades. El hecho de que los corazones de ellos se hayan endurecido, se hayan rebelado contra su Dios, no significó de que Dios nunca les diera una nueva oportunidad para que le puedan servir. Y a veces, mi querido hermano, en esas oportunidades nosotros no las sabemos aprovechar. ¿Cuántas veces Dios nos demanda por medio de su palabra, que le obedezcamos, que le sirvamos, que nos congreguemos, que leamos la escritura, que oremos, que prediquemos su palabra? Y, amado hermano, la demanda de Dios es constante, firme siempre, y Dios nos da la oportunidad siempre de servir. Mas, sin embargo, como decimos los padres con los hijos, por un oído nos entra y por el otro nos sale. Y entramos en obstinación. Y mi querido hermano, sepa bien que Dios tiene un límite. ¿Un límite para qué? ¿Para su misericordia? No. Un límite para darnos responsabilidades a la hora de servir. Mi querido hermano, porque la obra de Dios necesita caminar, necesita expandirse. Si bien es cierto, el perdón usted lo puede tener hasta el mismo día del ocaso de su vida, en su muerte, no así el servirle.
No siempre habrá oportunidades de servicio para Dios. Habrá siempre la oportunidad de recibir su perdón, su misericordia, su amor y su piedad para ir al cielo. Pero para servir no siempre habrán oportunidades. Mi amado hermano, usted como yo sabemos muy bien, aquellos que ya han avanzado algo en edad, sí, que hay oportunidades que no se presentan 2 veces en la vida. ¿Verdad que sí? No hay a veces oportunidades que uno quisiera de pronto que se vuelvan a repetir para decir, uy hermano, si yo hubiera estado nuevamente en una situación como la que estuve hace 10 años, hace 20 años, de seguro yo hubiera hecho un esfuerzo y hubiera obtenido de pronto, sí, un hogar, hubiera obtenido una casa, me hubiera ido de viaje o hubiera inventado algo, sí, en mi vida. Hay cosas que en la vida no se vuelven a presentar 2 veces. Mi querido hermano, y a veces para servir suele suceder lo mismo. Dios llamándote, Dios queriendo que te involucres y tú simplemente dejando pasar la oportunidad porque te parece más si tus propios caminos que los caminos de Dios. Y podríamos decir, estaríamos tan obstinados y tan rebeldes como lo estuvo Saúl, y pensando que estamos bien todavía, de remate, como para echarle una cereza al pastel. Y tras que no le obedecemos, tras que desechamos la oportunidad que Dios nos brinda, le decimos a los demás, estamos bien, no ha pasado nada en mi vida, me siento que sigo siendo un hombre espiritual o un hombre bendecido. Y no es así, mi querido hermano. Oportunidades para demostrarle a Dios lo tan agradecido que estamos a veces se presentan en muy pocas oportunidades. La Escritura, mi santo hermano, nos declara que este hombre perdió en ese día, ¿sí?, todo lo que Dios le había dado. Todo lo perdió. Porque al perder la comunión con Dios, así la bendición permanezca, si se levanta su comunión, lo hemos perdido todo. Amén. Diríamos así, puede ser que Dios te haya bendecido, solamente voy a pragmatizar el ejemplo. Puede ser que Dios te haya dado una bendición, de pronto algo tangible, supongamos un vehículo, ya te lo dio y tú agradecido, gracias Señor. Pero si tú le fallas hasta el punto que le colma la paciencia a Dios, Dios dice, hasta aquí yo te protejo. De ahí para adelante ya no está Dios contigo, eres tú solo, con tu bendición, pero solo. Y yo prefiero andar sin bendición, pero con Dios caminando cada día. Amén, ¿sí me estás entendiendo? ¿De qué me servirá las bendiciones que Dios un día me las dio a gran cantidad si no está Él conmigo? Y mucha gente confunde su relación con Dios por la bendición que le permite tener. Y mucha gente se confunde y dice, hermano, pero si estoy bien, mire cómo bastante, mi negocio está floreciente, viene la clientela. No, yo diría, sí, que estoy sumamente bendecido. Sí, es verdad, pero eso no significa de que Dios esté contigo. Lo ideal sería que recibas lo que recibas, pero que Dios esté a tu lado. Por eso es que Moisés estaba muy preocupado con su pueblo y con Dios, diciéndole, Señor, si tú no nos acompañas, sí, ni siquiera daría un paso. Es decir, aquí mismo se acaba todo. Y Dios de ahí en adelante le prometió que el ángel de Jehová iría con ellos por el desierto. Porque él sabía que, si bien es cierto, había una tierra prometida que era Canaán, la cual habría de heredarse para poder darle reposo a su pueblo, si Dios no los acompañaba, de nada servía la tierra de Canaán. Amén. Ahora, cuando vamos al versículo número 28, la sentencia es tajante. Jehová ha rasgado hoy, le dice, hoy. Habría de perder el reino, sí, pero habría de pronto oportunidades posteriores, pero no. Hasta ese momento, sí, mi amado hermano, toda oportunidad de volver, sí, a hacer lo que Dios lo había hecho, se había terminado. Hoy ha sido rasgado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Ahora, usted diría, hermano, pero una oportunidad más.
Sí, Saúl, mi amado hermano, no la supo aprovechar. Mire la sentencia. ¿Qué hace Saúl cuando, sí, versículo número 30, ahora termino de leer el verso 29. Además, el que es la gloria de Israel, hablando de Dios mismo, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ahora, cuando Samuel declara esta palabra, la está comparando con la palabra del rey. Directo. Recuerde que hasta ese entonces, antes de que Saúl se levante, ¿quién era el rey de la nación? Era Dios. Recuerde que si el pueblo vivía en teocracia, Dios gobernando a la nación. Luego el rey comienza a gobernar la nación. Versículo número 29. El que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ahora, este juicio, mi amado hermano, sí, obviamente trastornó, sí, el caminar de la vida de Saúl. Ahora, recuerde, yo dije algo la semana pasada que hoy nuevamente lo quiero, sí, remarcar. El arrepentimiento, mi querido hermano, según la postura divina, ¿sí? Porque usted podrá notar en muchos pasajes bíblicos en que Dios se arrepiente. ¿Sí? Dios en muchas oportunidades se arrepentía, pero no en sí mismo de sus propósitos, sino de sus estrategias para tratar con el pueblo. Y quiero argumentar esto. El arrepentimiento, según Dios, no es un cambio de propósitos, sino de métodos. Cuando usted lee en la Biblia que Dios se arrepiente de algo, no es porque Dios simplemente dice, ay, mi palabra no tiene valor y entonces le voy a cambiar el sentido para hacer otra cosa. No. Eso hacen los hombres. Los hombres sí dicen, hoy te doy una palabra, hoy te puedo decir, sí, está bien, yo te llevo, llega la hora y dice, no, ay, no puedo. Es que me acordé que tenía que hacer otra cosa. Y verás cómo te vas. Así son los hombres. Te dicen una cosa hoy día y mañana te salen con otra. Mi amado hermano, Dios no es así. Cuando Dios se arrepiente, Dios cambia de plan, de estrategia, pero siempre llegará al mismo propósito. Por ejemplo, usted se recuerda, sí, mi querido hermano, de la vida de un rey llamado Ezequías. Acompáñeme, mi santo hermano, a la escritura y veamos esta referencia bíblica. En el primer libro de los Reyes, Segunda de Reyes. En el capítulo número 20 de Segunda de Reyes, capítulo número 20, ahí se habla de un rey por cierto de renombre y hasta cierto punto un rey conforme al corazón del Señor, pero que como hombre, en muchas, por muy perfecto que pudiéramos nosotros pensar que somos imperfectos ante los ojos de Dios. Este rey, capítulo número 20, un día enfermó de gravedad. Versículo número 1, nos dice el Señor. Lea por favor, vamos a leer de manera antifonal para poder avanzar. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Ponga el asunto, de muerte. Y vino a él el profeta Isaías. Este profeta es el mismo, del cual se puede encontrar el libro de Isaías. Es el mismo profeta. Isaías, hijo de Amós. Y le dijo Jehová, dice así:
ordena tu casa, porque morirás. Mira la palabra, esa es la palabra que llevó el profeta de parte de Dios al rey. Porque morirás y no vivirás. Pregunto, ¿está de más el término y no vivirás a nuestro juicio? ¿Está de más o no está de más? Está de más a nuestro juicio. Pero Dios, mi querido hermano, que conoce todas las cosas, lo argumenta para poder ver la reacción del rey. Si Dios dice, sí, que la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Estaría de más decir, la paga del pecado es la muerte y no vivirás, ¿verdad que está de más? ¿Verdad? Porque ambas cosas significarían lo mismo. Pero Dios a este rey le argumenta este ingrediente adicional y le dice, y no vivirás. No está diciendo lo mismo, pero dos veces. Verso número 2, léalo por favor. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Verso 4, lea. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Pregunto, ¿qué pasó con la palabra dada de Dios a Ezequías? ¿Qué pasó? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Sí. Pero pregunto, ¿Ezequías moriría o no moriría? Sí, sí moriría. Pero no en ese momento. Moriría después. Mi amado hermano, el propósito era de que la vida ya de Ezequías fuese concluida. Pero, si bien es cierto, hubo una extensión dentro de la palabra. La muerte, igual, 15 años más tarde, le vino a Ezequías. Lo único que hizo Dios fue cambiar sus planes, pero para al final que sus propósitos igual se cumplan. Mas sin embargo, Ezequías tontamente en esos 15 años no lo supo aprovechar. Por eso Dios se lo quería ya llevar. Dios dijo, para que en 15 años más tarde este de aquí vaya a meter las 4, mejor me lo llevo ahora. Y por eso Dios le mandó al profeta cuando enfermó, cuando el rey enfermó. Sí, Dios le dijo, hasta aquí, suficiente, cumpliste. Y miren, la oración de Ezequías fue una oración sincera. Una oración que de pronto podría dejarnos chiquitos a muchos. ¿Cómo ora Dios? ¿Cómo ora este hombre a Dios? ¿Qué es lo que le recuerda a este rey a Dios? Lea por favor la oración de este hombre. Él dice en el verso número 3, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria, que te recuerdes. ¿Qué cosa? Que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Diría cualquiera, wow, yo ya quisiera estar así delante de Dios. ¿Verdad? Yo ya quisiera caminar en verdad y con un corazón intachable. Y así era la vida de Ezequías. Y cuando enfermó, Dios dijo, bueno, hasta aquí llegaste. Mi querido hermano, mas sin embargo, cuando este hombre ora intercediendo, claro está, por su propia vida, Dios se arrepiente y dice, bueno, te voy a dar otra oportunidad de vida simplemente, porque igual por la palabra está prefijado para los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Y en esos 15 años
este hombre se recupera, y en el año que se recupera, mi querido hermano, recibe visita de los babilónicos. Los babilonios le visitan, y este rey, que obviamente teniendo la bendición de Dios, había prosperado en gran manera, porque Dios había sido fiel con este rey, que también había sido fiel con Dios. Cuando llegan los visitantes de otras naciones, porque se habían enterado que había estado enfermo de gravedad, el rey los recibe, les muestra todo en la ciudad. Les muestra las casas, les muestra, en este caso, sus palacios, les muestra las armas, les muestra las riquezas, todo. Pero no le mostró a Dios. Todo le mostró, pero no tuvo, mire, en su integridad y en su caminar de verdad, no tuvo la sensibilidad espiritual para decirle a los extranjeros que todo lo que él tenía, sí, venía de la mano de su Dios. Y cuando se van las visitas, Dios confronta al rey y le dice: ¿qué vinieron a ver los que te visitaron? Como cuando llegan visitas a tu casa, de todo hablas. Hablas de deporte, hablas de la cocina, hablas de la novela, hablas de todo, hablas de la farándula. Y cuando se van las visitas, ahí te acuerdas: ay, cierto, soy cristiano. No les pude dar un versículo siquiera. ¿A cuánto les pasa así? ¿Verdad que sucede? ¿Ah? De todo le hablas, pero menos de Dios. Y eso le pasó, miren, eso le pasó a Ezequías. Y Dios le dijo: por cuanto no les hablaste de mí, todo lo que ellos vieron será llevado a Babilonia en cautiverio. Y desde ahí quedó sentenciada la nación de Israel para ser llevada cautiva bajo el imperio del rey Nabucodonosor. Mire, terrible. Mejor si hubiera muerto 15 años antes. ¿Qué le parece? Los propósitos de Dios no cambian, pero sus planes pueden llegar a sufrir alteraciones. Mi querido hermano, de pronto Dios necesita cortarte una pierna para que puedas caminar derechito con tu Dios. Amén. De pronto Dios necesita llevarse un hijo para que puedas entender que tu corazón estaba duro y que con la muerte de ese hijo quedas blando para poder servir al Señor. Dios tiene que arrancarte, sacarte de un trabajo y quedarte, si diríamos así, con los bolsillos vacíos, para decir: cierto, es Dios el que tiene que sostenerme. Saúl, mi querido hermano, no supo aprovechar las muchas misericordias de Dios. Cuando vamos a la primera carta de Samuel, en el capítulo 15, versículo 30, vuelve el rey a decirle a Samuel, el profeta, y él dijo: mire este arrepentimiento por segunda oportunidad, no sincero. Yo he pecado. Recuerde que él ya había mencionado, mi querido hermano, algo similar, sí, en versículos anteriores. Yo he pecado, pero te ruego, es decir, soy pecador, es lo que está diciendo. Amén. Como cuando usted le pregunta a veces a la gente: sí, ¿y usted cómo está en su relación con Dios? Ah, yo soy pecador. Eso es lo que él está diciendo. Yo soy pecador, pero ¿y qué sacas reconociendo simplemente que eres pecador? El hecho de que se reconozca que somos pecadores no significa que Dios, porque le decimos soy pecador, y dice: ay, eres pecador, entra al cielo. No, al cielo entran pecadores arrepentidos. Amén. Gente convertida, dando frutos por ese arrepentimiento. Versículo 30: yo he pecado, te ruego, mire, que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Y qué penoso, no dice mi Dios, porque en su corazón uno sabe que cuando ofende, cuando tiene pecado, uno sabe que Dios ya no es más de nosotros. Mi amado hermano,
Saúl le dice: yo he pecado, pero ven conmigo. Es decir, pero por favor, aparentemos de que estoy bien delante del pueblo. Y la mejor manera de que la gente vea de que estoy bien con Dios de manera superficial es que yo vaya contigo. Mi querido hermano, la santidad no se pega. Tú puedes caminar con santos, sí. Si no, pregúntale a Judas. Caminaba con el Cristo de la gloria, pero ni una gota de su gloria se le pegó. Amén. No te confundas. Oye, hermano, es que yo voy con todos los hermanos de la iglesia. Sí, vas con todos los hermanos de la iglesia, pero no significa que tú lo seas. Amén. El hecho de que camines con muchos que tienen Biblia no significa que este contenido se te vaya a pegar al corazón. Él trató, mi querido hermano, de aparentar su cristianismo. Trató de ser fingido delante de los hombres. Pero, mi querido hermano, eso es mentirnos a nosotros mismos. La vida cristiana se la debe de llevar por dentro, no por fuera. Mi querido hermano, dice la Escritura en el versículo número 30: yo he pecado, pero te ruego que me honres. No como, ya en este caso, ya a esta altura, el rey está dispuesto a cualquier cosa y con tal, sí, de quedar bien. Que me honres, pero no como un hijo de Dios, sino como el rey que soy. Porque a la larga fuiste tú el que me envió. Recuerden qué es lo que le había dicho Samuel. Versículos anteriores. En el versículo, sí, acompáñenme por favor, 1 Samuel 15. Versículo número 26, ¿qué le había dicho el profeta? No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado. ¿Para qué cosa lo ha desechado? ¿Para qué? Mi amado hermano, es que debe de haber una línea la cual no se debe de cruzar. Está bien que te juntes con la gente que no está buscando de Dios, pero para hablarles, ¿sí?, de la salvación, del arrepentimiento de sus almas. Pero una vez que lo hagas, tienes que marcar, mi amado hermano, el territorio hasta donde tú debes de llegar con aquellas personas. Y no puedes pasarte ese rumbo. No puedes pasarte al otro lindero. Sí, para que puedas entender de una manera mucho más, sí, clara, acompáñame a la primera carta a los Corintios. En el capítulo número 5. Primera carta a los Corintios, capítulo número 5. Recuerde que este texto también lo estamos analizando los días jueves, ¿verdad? Y vamos en los primeros versículos de este capítulo 5, versos 1 y 2. Acompáñenme al verso 11. Mira lo que dice el Señor: para su pueblo. Más bien, verso 11, 1 Corintios 5, verso 11: os escribí que no os juntéis. Miren, cuando habla de juntarse, no habla de unirse, sino de no caminar, de no andar, de no hacer en este caso, o algún tipo de ligamento, ¿sí?, algún tipo de conexión, ¿sí?, o alianza, gracias por el término. Más bien os escribí que no os juntéis. ¿Con quién? Con ninguno que, llamándose hermano, ¿sí lo tiene?, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aún comáis. Ahora, ¿para quién es la regla? Para la iglesia.
¿Contra quién es la regla? Para con miembros de la iglesia. Pero miembros de iglesia que diciéndose cristianos, sus frutos revelan otra cosa. Amén. Si hay hermanos que tienen ídolos, mi amado hermano, tú tienes que apartarte de esos hermanos. La verdad es esa. La verdad, ¿por qué? Porque la idolatría contamina. La idolatría contamina. Recuerde, mi querido hermano, que cuando hablamos de la fornicación también contamina. ¿Se acuerda? Al día de ayer en la enseñanza. La fornicación también contamina, y podríamos decir que un poquitín de levadura, ¿sí?, leuda toda la masa, e inclusive puede llegar a contaminar, como pasó con Corintios, a toda la iglesia. Mi querido hermano, si alguien que dice ser cristiano, pero por su forma de vida revela otra cosa, con los tales de lejos. La Biblia dice, ni siquiera comáis con ellos. Pero el hermano me va a invitar, va a hacer un banquete. Sí, es preferible mejor que te quedes con un vaso con agua en tu casa, que te metas en una casa donde tú sabes que no se honra al Dios que tú honras. Amén. Si tú ves un grupo y te acercas a ese grupo de hermanos que están hablando incoherencias, retírate. Es que allá están los chéveres de la iglesia. Podrán ser chéveres para ellos, pero para Dios están reprobados. Y son hermanos, ¿sabes? Porque eso es lo que dice el texto en el versículo número 11. No os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere, ¿qué cosa? Fuere fornicario. Ahora, ¿qué te puede aconsejar un fornicario? Alguien que tiene prácticas de inmoralidad sexual. ¿Qué te puede aconsejar? Si te juntas con él, ¿qué podría decirte? No, ñaño, no importa que te guste una, dos, igual vacila, no, después te arrepientes y vuelves otra vez a la iglesia, como lo hago yo. ¿Amén? Como un avaro. ¿Para qué vas a diezmar? ¿Para qué ofrendar? El pastor se está llevando la plata. Gracias a Dios mi carro sigue siendo viejito, está más encartalado que nunca, pero ahí va. Eso te enseña un avaro. Alguien mezquino, alguien que no quiere, mi amado hermano, aportar, sí, nunca con sus finanzas dentro de la obra de Dios, peor con sus fuerzas. Hay quienes se limitan a hacer estrictamente lo necesario y de ahí para allá verá cómo se las arreglan. Con esos ni aún os juntéis. ¿Por qué? Porque pueden dañar tu dulce y tu sincero corazón. ¿Cuánta gente dice, ay, sí, es verdad, no, por gusto estoy dando plata y ya no da? Mire, ¿contamina o no contamina? Claro que contamina. Mi amado hermano, ¿con quién más no debemos de juntarnos? Verso número 11. Con los idólatras. Solo hablan de fútbol. ¿Qué haces tú hablando ahí con ellos? Nunca te hablan de la Biblia, nunca te hablan de amor al prójimo, nunca te hablan de ir a hacer una visita a tu hermano que no viene, nunca te hablan de un texto bíblico, nunca te hablan de nada de provecho espiritual. Te hablan de dinero, su idolatría. Te hablan de su equipo más que de Dios, porque de eso se llenan, idolatría. Te hablan de cualquier cosa menos del Señor. Con los tales, ¿qué dice la Biblia? Ni aún ni os juntéis, ni mucho menos comáis. Diría yo, alza tu oído y discierne con quién tiene que relacionarse un hijo de Dios. Relacionarse. Amén. Si vuelvo otra vez, sí, porque la verdad estoy cada vez ahondando más y metiendo el dedo más en la llaga. Si retomo primera de Samuel, capítulo número, para concluir, capítulo número 15, verso número 30, Saúl le dice, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Dice el verso 31, y volvió Samuel
tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. La pregunta para el próximo día viernes: ¿por qué lo hizo? Esa respuesta la tendremos el próximo día viernes con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si el Señor hoy habló a tu vida, honrale sí, con todo tu corazón. Amén. Oremos.